Un abrazo, Dios los bendiga grandemente. Bueno, quería compartirles un tema que creo que es importante, que tiene que ver con eh, cómo Dios nos prepara para algo mayor. Y no quiero que piensen en esto como la falsa esperanza que de repente se dice que vendrán tiempos mejores, en el mal sentido de la palabra digo, ¿cierto? Que Dios te tiene para grandes cosas y cosas así, cosas que de repente muchas veces, desgraciadamente, la gente que las dice o que las proclama más los hace para aquietar o calmar las emociones de las personas, ¿cierto? Y ni siquiera muchas veces sabemos lo que estamos diciendo, sino que más bien eh, quiero dar este ejemplo para poder entenderlo en el caso de David. Nosotros vemos a David, ¿cierto? Que fue ungido como rey siendo muy joven. Y creo que ya deben de entender ustedes, ¿cierto? El rechazo que había de parte de, ¿cómo se llama? Su padre, ¿cierto? Eh, Tanto así, mira hermano, yo que tengo un hijo, ¿cierto? Y viene probablemente una hija, ¿cómo se llama? En camino, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Probablemente porque todavía no tenemos la certeza si es hombre o mujer, pero eh, encuentro difícil, ¿cierto? Que venga, no sé, alguien muy importante en la ciudad, alguien, un mensajero de Dios, ¿cierto? Y que llegue, ¿cierto? A mi casa y diga, trae a todos tus hijos acá porque no cenaremos. O no vamos, ¿cierto? A comer si no están todos tus hijos acá. Y a mí se me olvide un hijo, ¿cierto? Aunque sean 20, es muy difícil que se me olvide, ¿cierto? Entonces vemos de que el caso de, de, este, de esta no mención de, de David, ¿cierto? De los hijos de ¿cómo se llama? Isaí, vemos que no fue un olvido que, me faltó uno, sino que hubo conscientemente un rechazo hacia David. Hay varias conclusiones que uno puede llegar, pero al punto que quiero ir es otro. Al punto que quiero ir es que David fue ungido y no fue coronado rey, fue ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se apartó de Saúl y se empezó a manifestar en David sin ser rey, porque seguía reinando Saúl y por mucho tiempo más. Nosotros vemos de que hay un periodo bastante largo, ¿cierto? David llega a ser general del ejército del rey Saúl, es perseguido por el rey Saúl. Hasta que obviamente Saúl muere y también hay un proceso y un periodo de tiempo donde David es primero rey de Judá y después rey de Israel completo. Entonces, al punto que quiero ir, ¿cierto? Que era más importante para Dios la coronación o la unción. Y si tuvo la unción antes de la unción es solamente para mostrarse como líder o la unción tiene un propósito mayor. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, en cierta manera, que cuando David va a enfrentar a Goliat, ¿cierto? Y llega donde sus hermanos, ¿cierto? Que fue enviado por su padre. Y oye, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Cómo Goliat, ¿cierto? Insultaba al pueblo de Dios, a Dios mismo, etcétera, etcétera. Nace un sentimiento en él donde dice, ¿y qué se cree este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Cierto? O de Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Entonces, vemos de que cuando él da testimonio ante el rey Saúl, cuando dice, pero Goliat es un hombre diestro en la guerra, entrenado en la guerra, con experiencia, o sea, es un asesino, es un experto, ¿cierto? Y más encima, ¿cierto? Si tú le sumas a eso, ¿cierto? Mide como 3,5 metros. Entonces, David, ¿qué es lo que da testimonio de él? De su experiencia. Pero ojo, que no quiero avalar muchas veces que yo tengo experiencias espirituales, ¿cierto? Viajo para allá, que tengo sueños, relaciones. No. Estamos hablando de otra cosa que hizo la unción en David. Él habla de la experiencia que había tenido cuando dice, tu siervo aquí, ¿cierto? Es pastor de ovejas. Olvidado. Nadie sabía, ¿cierto? Olvidado ahí, ¿cierto? Y cuando viene un oso, tu siervo aquí, ¿cierto? Lucha con el oso y le arrebata la oveja de las garras o de las fauces al oso o al león. Sea oso, sea león, tu siervo se las arrebataba incluso hasta de las mismas garras. Y así como los osos, como el león, así será este incircunciso el día de hoy. Entonces, no es que David supiera, y ojo con esto, no es que David supiera que cada vez que peleaba con el oso, Dios me está preparando para algo más grande.
No es que cuando David peleaba con el león, decía, es que Dios me está preparando para algo más grande. Él hacía lo que tenía que hacer usando la unción de Dios, que se movía a través de la fe. Porque si me voy a enfrentar a un león, tengo que tener fe. No es una fe que digamos, no es una presunción. Ah, Dios está conmigo, me voy a enfrentar, ¿cierto? Sino que vemos de que tiene que haber una fe. ¿Cierto? Dice, en el día que temo, en mi Dios confío. Me has librado de mi enemigo que es más poderoso que yo, y lo escribe el mismo rey David. Entonces, vemos que hay una oración. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nosotros muchas veces nos enfocamos en que alguien nos dijo que tengo un llamado a la nación, es un llamado ministerial, que tienes que tener un sueño. Casi como José soñó, tú también sueñas. Y tantas cosas que nos desvían de la esencia de la unción. Tenemos que entender de que la unción, yo tengo que aprender a usarla, no poner la mira en que va a venir algo mayor por allá, ¿cierto? Sino que la unción está aquí. En 1 Juan dice, la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. Y esa todas las cosas no es que usted no necesite que le enseñe, que no necesite un maestro, que no necesite un pastor, que no le tienen que dar consejo. Eso está hablando que te enseña todas las cosas, cómo vivir, cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo afrontar los problemas más cotidianos de la vida, una enfermedad de un hijo, una pelea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que genera carácter. Eso es lo que me forma. Entonces, cuando nosotros vamos usando la unción y entendemos que tenemos que ser espirituales, que no significa ser místicos, sino espirituales, encontrar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, en todas las situaciones que nos toca resolver, entonces se va cambiando nuestro carácter. Pero no se enfoque en que va a venir algo, Dios me está entrenando. No, hermano, sí, es un mandamiento amar, es un mandamiento perdonar, es un mandamiento buscar la voluntad perfecta de Dios, buena y la buena voluntad de Dios agradable, ¿cierto? Y perfecta. Es un mandamiento, hermano. Y en todo orden de cosas. Mira, hermanos, cuando usted está perdonando a su cónyuge, cuando usted está resolviendo un problema y es espiritual, que no significa que no sea natural para hacerlo o práctico para hacerlo, ¿cierto? Como pagar una cuenta, etcétera, etcétera. Y usted está haciéndolo en el orden de Dios, usted está ganando una batalla, o usted está haciendo una guerra, usted está siendo espiritual, está usando la unción, está cumpliendo el propósito. Entonces, enfóquese, como David, en que lo que estoy haciendo, lo voy a hacer usando la unción de Dios, que me enseña todas las cosas para no ser engañado. Muchas veces pensamos que eso solamente es doctrina. En parte lo es, pero hay que entender que doctrina es manera de vivir de una forma práctica. Entonces, tenemos que entender que todas las luchas que tenga, no ponga la mira en un ministerio, siempre aquella. El ministerio se va a dar. Miren, hermanos, cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, seguid en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Ni siquiera prepararse para ser apóstol. Tenía que seguir a Jesús, y eso es discipulado. Y así nos discipula la unción del Espíritu Santo. Use la unción. Problemas con los hijos, problemas con los cónyuges, etcétera, etcétera, con los hermanos de la iglesia, con el mundo. Use la unción para resolver las cosas. La unción es algo místico. Ore, consulte, doble sus rodillas, espere la voluntad de Dios, pida consejo a sus autoridades, etcétera, etcétera. Actúe en justicia, en verdad, en santidad, en honor, en honra. Ahí se manifiesta la unción. Y esa unción va a generar un carácter. Por eso que David, cuando se encontró con Goliat, él ya tenía el carácter. Él ya había tenido esa guerra. Él no se estaba preparando para pelear con Goliat. Él ya había peleado con sus gigantes y ya los había vencido. Él ya tenía eso resuelto. Por eso que cuando se encuentra con Goliat era una batalla más. No era, ay, ahora se cumplió, para esto Dios me preparó. Era una batalla más. Por eso dice así como el león, así como el oso, así será este incircunciso. Así que, hermanos, use la unción en cada aspecto de su vida. La unción es fundamental para la vida cristiana, no para un ministerio. Bueno, sí para el ministerio, pero no enfocada solo en un ministerio, sino para su vida cristiana. Así que use la unción en cada aspecto de su vida y va a ver que va a empezar a cambiar su carácter. Un abrazo. Dios los bendiga.